No tengo ningún conflicto de interés. Para el final de esta charla, yo quiero que los padres puedan describir las áreas centrales de desafío en los niños con discapacidades del desarrollo. Yo sé que ustedes frecuentemente escuchan ese nombre, ¿verdad? Ese término, pero quiero estar seguro que todos tengamos un nivel de entendimiento acerca de este término. Estoy convencida que entre los padres más se informen, bueno, y la investigación también ha visto que cuando los padres están involucrados, usualmente a los niños les va mejor. Entonces quiero que se sientan empoderados con esta información, ¿verdad? Que ustedes entiendan porque algunas de estas condiciones frecuentemente se asocian y que también tengan más conocimiento de la importancia de identificar los problemas médicos y de salud mental con estas personas. Y porque a veces es un poco complicado identificarlos también. Me disculpan. Entonces, cuando hablamos de las discapacidades neurodesarrollo, estamos hablando en un grupo de diagnósticos, ¿verdad? Que empieza en el periodo del desarrollo. Estamos entonces hablando de dificultades que empiezan antes de los 18 años y estas dificultades crean limitaciones funcionales. Las condiciones varían con el tiempo, ¿verdad? Y con terapia, ¿verdad? Algunos niños van cambiando, también a veces están solitas, muchas veces se asocian con otros diagnósticos y puede ser de diferente gama de presentación, ¿verdad? Y de complejidad también. Entonces, lo que pasa con estas afecciones es que van a causar un impacto en cómo o el niño se mueve o cómo el niño resuelve problemas, cómo el niño se comunica con otra gente, cómo controla sus emociones, su comportamiento. Sé que estoy hablando mucho de dificultades, ¿verdad? Porque pues cuando hablamos de términos médicos tenemos que hablar de criterios diagnósticos y cómo el niño va a cumplir esos criterios, pero quiero pausar y decir que yo entiendo que todos nuestros niños tienen fortalezas, ¿verdad? Y no se nos puede olvidar eso. Entonces, este es un librito que nosotros usamos y este libro es el que clasifica las discapacidades del neurodesarrollo. Es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y cuando vemos el primer capítulo, habla de estos diagnósticos. Y estos son los diagnósticos que nosotros hablamos como discapacidades del neurodesarrollo. Sabemos que muchos niños empiezan con un retardo global del desarrollo. No todos los niños que tienen ese diagnóstico van a terminar teniendo un diagnóstico a largo plazo. Entonces, algunas veces los niños empiezan en intervención temprana, son capaces de nivelar y ya el diagnóstico no les aplica. Pero algunos otros niños continúan la curva a tener otros tipos de diagnósticos más formales, ¿verdad? Puede ser una discapacidad intelectual, que usualmente se diagnostica a los 5 años. Es bien importante que recuerden, especialmente las personas que tienen niños pequeños, que el término retraso global de desarrollo lo podemos usar en los pequeñitos, pero a los 5 años nosotros tenemos que definir si es una discapacidad intelectual. También puede incluir también problemas de la comunicación, que vamos a hablar un poco más en detalle. El trastorno del espectro autista, que me voy a referir más como autismo en vez de trastorno, pero también hablamos del trastorno del déficit de atención y la hiperactividad, el trastorno específico del aprendizaje, motores, de movimientos estereotipados y tics. Entonces, sé que les di mucha información, pero lo vamos a mirar en más detalle. Me disculpan por el término trastorno, pero es la manera en que nosotros médicamente clasificamos estas condiciones. Entonces, nosotros todos entendemos que los retos a través de la vida van cambiando, ¿verdad? Entonces, cuando los niños están pequeños, muchas veces los padres están preocupados acerca de que el niño tiene un retraso en cómo se está desarrollando, o que de pronto no puede caminar, o no puede comunicarse con otros niños. Algunas veces les toma más dificultad de aprender. Tenemos trastornos del sueño y de la alimentación, que a veces pensamos que no son frecuentes, pero a veces dan muchos problemas cuando el niño está pequeñito. Pero esas dificultades van cambiando sobre el tiempo y vamos a tener diferentes retos, ¿verdad? Como en todos en la vida, tenemos diferentes retos a través de la vida.
Pero entonces ya cuando el niño empieza en su preescolar, muchas veces vemos que hay niños que tienen dificultad de socializarse con otros niños o mantener relaciones con compañeritos. A veces los problemas dietarios y del sueño continúan, ¿verdad? Por eso es importante de que sepamos que hay que ser proactivos en estas áreas. Y en la edad escolar ya empezamos a ver más, a muchos de estos niños van a tener problemas de aprendizaje, ¿verdad? Aquellos que tienen discapacidad intelectual se sabe que van a necesitar mucha repetición para aprender. Los niños con una discapacidad del aprendizaje van a tener más dificultad de aprender, va a estar un poquito más bajo que los niños con desarrollo no, típico. Eh, pero muchas de esas veces, muchas veces a esa edad también empiezan los problemas de salud mental, porque muchos niños se dan cuenta de que de pronto no son tan exitosos como quisieran. A veces la parte social es difícil, empiezan a tener ansiedad. Algunas otras veces pues empiezan a tener otros diagnósticos formales. Y ya en la adolescencia y la adultez ya tenemos también otros retos y es tratar de ayudar de que esta persona sea independiente y que tenga una vida feliz, ¿verdad? Pero muchas veces algunos de estos retos continúan y es algo que tenemos que tener en mente. No quiero decir que todos los niños van a tener esta trayectoria. No, para nada. No quiero decir que todos los niños van a tener estas dificultades, pero eso es algo que tenemos que pensar a través de la vida. ¿Y por qué pongo esta imagen acá? Porque yo pienso que es bien importante para las familias. Digamos, tienen un niño pequeño. ¿Cómo ustedes quieren que ese adolescente o ese adulto esté funcionando, verdad? Ustedes quieren que el niño se esté vistiendo, que esté haciendo cosas independientes. ¿Cómo vamos a hacer para promover que eso pase? Es un problema motor, es un problema de interés. ¿Cómo vamos a hacer para que el niño haga esas cosas que le van a ayudar a tener una vida más feliz? Entonces, que pensemos a largo plazo también. Cuando miramos los trastornos del neurodesarrollo, hay diferentes frecuencias. Entonces, vemos que todos en conjunto ocurren más o menos en un 16.7% de los niños, que es la última línea. Y estos son muchas veces los niños que van a necesitar educación especial o ciertas ayudas. De todas las discapacidades del neurodesarrollo, la más común es el trastorno del déficit por atención e hiperactividad o el TDAH. Lo que es muy interesante es que a pesar de ser una neurodiscapacidad, no necesariamente el niño va a calificar para recursos de apoyo como unos recursos del centro regional si solamente tienen ese diagnóstico. ¿Verdad? A pesar de que estos niños pueden tener otras dificultades, no todos los diagnósticos le van a ayudar al niño a que siga teniendo ese apoyo a través de la vida. El segundo que es más frecuente es la dificultad de aprendizaje y ocurre similarmente con el TDAH, que no todos los niños califican por servicios. Y ya empezamos a hablar de estos que usualmente califican por servicios y de que son los niños que van a necesitar más apoyo, como los niños con discapacidad intelectual, los niños en el espectro del autismo y otros retrasos. Bueno, vamos a ir a las neurodiscapacidades del desarrollo. Espero que todos hayan tomado cafecito. Bueno, vamos a entrar entre más detalles porque quiero que más o menos identifiquen a qué nos estamos hablando. La discapacidad intelectual, ¿verdad? Son niños que tienen dificultad en razonar la información que reciben. Son niños que tienen dificultad con el pensamiento abstracto. Entonces son niños que toman todo muy literal, como que la gente dice algo y no entienden el verdadero significado de lo que la gente quiere decirles. También a veces tienen problemas con el juicio, el aprendizaje académico y aprender de la experiencia. No sé cuántos de ustedes tienen niños con discapacidad intelectual en la casa, pero quiero que recuerden que todo niño quiere ser exitoso. Entonces, si un niño está teniendo dificultad en aprender diferentes habilidades, es porque de pronto necesita mucha repetición, es porque de pronto no lo recuerda, ¿verdad? Y por eso sabemos que este es un patrón que ocurre en estas discapacidades intelectuales. No quiere decir que el niño no pueda aprender, pero probablemente va a necesitar más estrategias y más gente ayudándolo para ser exitoso.
Entonces, muchas veces eso también se va a trasladar a otras áreas, ¿verdad? Cómo el niño está funcionando diariamente, se puede vestir, puede cocinar algo para él, lo que nosotros llamamos el funcionamiento adaptativo, ¿verdad? Que es bien importante también. Y tenemos diferentes niveles de severidad. La mayoría de los niños con una discapacidad intelectual en el área leve pueden vivir independientemente cuando crezcan, ¿verdad? Conforme el niño tiene más discapacidad, usualmente va a requerir más apoyo, pero recuerden que este diagnóstico sí, es en pruebas cognitivas, pero también es que también el niño está haciendo las cosas independientemente en la vida diaria, ¿verdad? Las cosas que todos los días todos hacemos. Entonces, como ya les dije, el retraso global solamente hasta los 5 años y a veces algunos de sus niños pueden tener que tengan este diagnóstico no especificado, lo llamamos, pero se refiere al mismo diagnóstico. Eso es algo que yo les quería explicar. Entonces, esto es como medimos nosotros la población. Como nosotros medimos la población, entonces digamos, vamos a medir la estatura de la gente de esta habitación, ¿verdad? Usualmente la población cuando se mide va a comportarse como una curva, nosotros la llamamos una curva campana, donde si ven la parte de la campana más alta es donde todo el mundo está. Entonces, digamos en estatura, ni muy alto ni muy bajito, solamente, entonces la mayoría de la gente va a estar acá, ¿verdad? Alguna gente va a ser más alta, otra gente va a ser más baja. Lo mismo ocurre con la inteligencia, ¿verdad? La mayoría de la gente está acá, pero alguna gente con discapacidad intelectual están acá. Entonces se quiere decir de que la persona está aprendiendo de una manera diferente que la mayoría de la población. También quiero que piensen mucho en los niños que están en este lugar, que están en un lugar, nosotros a veces los llamamos borderline, pero también van a necesitar una ayuda y repetición. En los trastornos de la comunicación tenemos el que más todos probablemente entendemos, que es el trastorno cuando un niño tiene el lenguaje retrasado, ¿verdad? Cuando tiene... Pero hay otros trastornos también, ¿verdad? El niño que habla y no se le entiende, lo llamamos fonológico. Otra gente que tartamudea, de la fluidez. El pragmático es el niño que no usa el lenguaje para socializar, para entender, para hacer amiguitos, para tener una conversación. Y otros trastornos de la comunicación. El trastorno, el TDAH. Entonces es bien importante, tenemos dos términos ahí, ¿verdad? Atención e hiperactividad. Hay tres tipos de este diagnóstico. Hay un tipo donde el niño tiene más hiperactividad, ¿verdad? Entonces lo llamamos con presentación predominantemente con hiperactividad e impulsividad. Hay otro que es más inatento y hay otro que es combinado. Quiero también decirles que esto cambia a través de los años. Entonces muchas veces en los niños que tienen este diagnóstico, cuando están pequeñitos son muy activos, ¿verdad? No se quedan quietos y están haciendo cosas todo el día, mucha energía. Usualmente conforme ellos se van poniendo más grandecitos, pues ellos aprenden que tienen que sentarse y prestar atención, pero muchas veces la inatención empieza a aparecer en ese momento. Entonces, quiero que vean eso como un continuum a través de la vida, de que la presentación puede cambiar y no necesariamente significa de que el niño ya no tiene el diagnóstico, sino de que la presentación es diferente. En el trastorno específico del aprendizaje tenemos diferentes áreas del aprendizaje. El que me gustaría tomar algo de tiempo es en el primero, que es aquel que tiene el niño dificultad con la lectura, con la escritura. Y porque este es bien importante, para aquellos ustedes que tengan un niño con un retraso del desarrollo, especialmente del habla, sabemos que estos niños tienen un mayor riesgo a tener problemas de aprendizaje de la lectura y de la escritura. ¿Por qué? Porque es lenguaje, ¿verdad? Es signos y lo que sea, pero a la final es lenguaje y se va a almacenar en la misma área del cerebro. Entonces es bien importante saber de que nosotros tratamos los retrasos del habla no solamente para que el niño se pueda comunicar, sino para que el niño también pueda aprender y hay que estar muy pendiente de estas dificultades. Y también hay otros niños que pueden tener dificultades con la matemática, puede ser desde memorización hasta recordar problemas, hay diferentes áreas de esta dificultad.
los motores. Entonces, cuando ustedes ven los trastornos motores y los trastornos de movimientos estereotipados, no son tan común, ¿verdad? Pero son más comunes que en la población general, en los niños con discapacidades. Estos diagnósticos como tal no significa de que van a necesitar un apoyo o que el niño va a calificar para los servicios por ejemplo, de los centros regionales, pero muchas veces estos diagnósticos van incluidos en niños con discapacidades. ¿Y por qué quiero hablarles eso? Porque es bien importante, ¿verdad? Hay niños que no tienen buen balance. Hay niños que se caen cuando están en el playground. Hay niños que uno quiere enseñarles a escribir y no pueden escribir. Entonces es bien importante de que si hay esos patrones en alguno de sus niños, pensar que de pronto es un trastorno de la coordinación y del movimiento y eso tiene tratamiento. Pero muchas veces pensamos es que el niño no quiere aprender, pero para algunos niños ese proceso de poder hacer movimientos más complejos es muy difícil. Y también tenemos los trastornos de movimientos estereotipados y ese es movimientos que son repetitivos en niños que no tienen autismo. Los tics también son importantes y por qué quisiera hablar de esto. Muchas veces muchos padres se frustran por los tics, ¿verdad? Los tics como tal son movimientos involuntarios que pueden aumentar cuando el niño está ansioso. Entonces muchas veces el niño empieza a hacer sonidos con la garganta o empieza a hacer sonidos y a mover el cuerpito y los papás quieren que esto disminuya. Entonces los papás le dicen, páralo y el niño se pone más ansioso y el tic incrementa, ¿verdad? Quiero decirles que la mayoría de esos tics son transitorios, ¿verdad? Duran menos de un año, son los que más ocurren, no tienen por qué preocuparse. Yo sé que menos de un año suena como una eternidad, pero se resuelven, ¿verdad? Algunas veces regresan, pero se resuelven. Hay algunos niños que les dure más de un año y ya nosotros estamos pensando ya en un trastorno más crónico y muchas veces ellos continúan haciendo esos sonidos involuntarios o movimientos involuntarios. Algunas veces voluntarios movimientos son más complejos, como Tourette's, que probablemente muchos de ustedes han escuchado, que va frecuentemente con los niños que tienen TDAH. Entonces, lo que quiero que recuerden de esta diapositiva es que esos movimientos son involuntarios. También quiero hablar del autismo brevemente porque sé que van a tener otras conferencias, pero recuerden que cuando hablamos de autismo estamos hablando de personas que tienen dificultades en la comunicación social, tanto tener conversaciones o mirar a la gente, usar gestos o tener relaciones con otra gente y los comportamientos restringidos, estereotipados. Estos son los diagnósticos, los criterios, pero sabemos que es un término paraguas, ¿verdad? Entonces, en realidad, decir que alguien tiene autismo o TEA, como lo quieren llamar, muchas veces no significa nada, ¿verdad? No sabemos si la persona habla o no habla, si la persona puede ir a una clase regular o no, si la persona tiene, como que tantos son los movimientos repetitivos, cuáles son las otras conductas. Y por eso cuando muchos de ustedes reciben el diagnóstico van a encontrar todas estas listas, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que no hay una sola causa para el autismo. Hay niños con autismo que tienen condiciones médicas, que tienen historia de prematuridad o que tienen un síndrome, ¿verdad? Hay niños que no lo tienen. Hay niños que tienen autismo y tienen problemas de salud mental. Hay otros niños que no lo tienen. Hay otros niños que tienen dificultades en el aprendizaje o hablando. Y a otros niños que no lo tienen. Entonces, por eso ustedes van a ver todos sus diferentes especificadores cuando reciben el diagnóstico, porque esos especificadores están tratando de decirle a los papás y a la gente que lee el reporte, ¿verdad? Este es el niño, estas son las cosas que están asociadas, estos son los diagnósticos que el niño tiene y nos ayuda a tener un tratamiento para ese niño más individualizado. Ahora sí, ya que son expertos de todas las discapacidades del neurodesarrollo, vamos a hablar porque esto es importante, ¿verdad? Y es que existe una interseccionalidad entre la salud mental y física. Entonces, muchas veces estas disabilidades usualmente coexisten y es tan confuso para muchos padres que dicen, primero me dijeron que era retraso en el desarrollo, luego que es autismo, luego que es discapacidad intelectual, entonces, ¿qué es lo que tiene el niño, verdad?
Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces la foto no es tan clara, ¿verdad? Y la presentación cambia a través de los años. Sabemos que más o menos entre el 17, casi el 18%, el 23% de estos niños tienen más de un diagnóstico. También sabemos de que los que tienen usualmente más diagnósticos son los niños que ya tienen un diagnóstico de autismo o de discapacidad intelectual. Y también la mitad de los niños van a tener problemas de comunicación. No todos, o sea, podemos tener personas con discapacidad intelectual y con autismo que tienen pues una habla normal, que se pueden comunicar bien. Entonces, vamos a pensar en los más comunes que más se encuentran con otra gente. Entonces, vamos a hablar con el autismo y hay esa interrelación, ¿verdad? Hay niños con autismo que tienen disabilidad intelectual, discapacidad intelectual, y es más o menos un tercio de ellos, un 33%. Hay otros niños que tienen el TDAH, más o menos entre el autismo y los niños que tienen también el TDAH, más o menos un tercio también, alrededor de un 33%. También tienen ese diagnóstico y más o menos un 28% van a tener, de los niños con discapacidad intelectual, también tienen problemas de atención y de hiperactividad. Y hay un 4% que tienen los tres diagnósticos, ¿okay? Lo cual hace, por supuesto, más complejo su manejo. Quiero decirles que eso azul que tienen ahí van a ser las referencias por si alguien está interesado en mirar el estudio. Hay unos estudios muy, muy, muy interesantes. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de las afecciones médicas. ¿Por qué tenemos que hablar de las afecciones médicas? Porque las personas que tienen estos diferentes diagnósticos tienen más riesgo de presentar problemas de salud física y problemas de salud mental, que lo vamos a hablar un poco también más adelante. Y eso es bien importante porque si el niño tiene un problema médico, el niño no se va a sentir bien y no se va a sentir bien nadie de la familia, ¿verdad? Porque sabemos que cuando uno no está bien, hay un impacto en el comportamiento, hay un impacto como funcionamos diario y eso también pasa en los niños. Entonces es muy importante que ustedes, que son las personas que están con los niños, que son los expertos de los niños, los conocen bien, que sepan cuáles son esos signos y cómo ustedes pueden alertar al equipo médico que puede haber algo. ¿Verdad? Ustedes son los líderes y aquellos que mantienen la comunicación con el equipo médico, la voz de los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué identificamos esos trastornos médicos? Primero, porque pueden exacerbar o estimular comportamientos no deseados, que podrían impedir el aprendizaje de nuevas habilidades. Entonces nosotros hemos visto, por ejemplo, en niños que tienen problemas gastrointestinales, nosotros vemos que algunas veces estos niños no duermen bien, ya lo hemos encontrado en investigación, que muchos de esos niños se despiertan a medianoche por dolor. Muchos de estos niños pues no se van a sentir bien, no durmieron bien, no se van a sentir bien durante el día, va a haber más irritabilidad y más movimientos repetitivos, ¿verdad? Entonces, algunos otros niños van a perder habilidades o van a tener dificultad de ganar habilidades. Y es tan importante eso. Sabemos que una de las claves, una de las condiciones médicas que hace que el niño pierda o no gane esas habilidades son las convulsiones, por ejemplo, si no están bien tratadas. Muchas veces tiene un problema coexistente, puede ser marcador de la fisiopatología. Quiero darles un ejemplo, el X frágil. El X frágil es la condición genética más comúnmente asociada en el autismo, ¿verdad? Y nosotros vemos que estos niños tienen hiperactividad, tienen ansiedad, tienen unas rabietas muy, muy grandes. Y no es porque el niño se quiera comportar mal, no es porque el niño quiera hacer esos comportamientos para irritar a la familia, es porque hace parte de cómo su cerebro está estructurado, ¿verdad? Cómo esa fisiología, cómo su cuerpo está funcionando. Entonces, a veces tener ese conocimiento nos va a ayudar a entender más esto. La mayoría de las afecciones son tratables, entonces es bien importante por eso identificarlas porque podríamos hacer una gran diferencia y muchas veces no es fácil, especialmente para niños que de pronto no hablan y no nos pueden decir de que tienen dolor, o también niños que de pronto tienen diferencias sensoriales de cómo ellos van a procesar esa información sensorial y no ven, no sienten el dolor como dolor, pero muchas veces lo que ven es el comportamiento. Los papás dicen,
no quiere comer, se está enfermando. No durmió, se está enfermando. Ay, está pasando esto, algo está mal y el niño ni siquiera lo ha dicho, pero porque muchas veces está en comportamiento. También sabemos que muchos niños, especialmente estos en el espectro del autismo, tienen problemas en la conciencia de interocepción. ¿Qué es eso? La interocepción es la conciencia, es la habilidad que todos tenemos, que nos da información acerca de nuestro cuerpo y cómo nos sentimos en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, eso se va a ver en estados corporales, ¿verdad? Si tengo hambre, si tengo sueño, si tengo fatiga, si tengo dolor. Entonces, probablemente para muchos de ustedes, padres, no es abnormal saber, el niño necesita tomar tanta agua, yo sé que ya tiene que comer porque él no me va a decir que tiene hambre, yo sé que necesita tantas horas de sueño y probablemente los niños tienen que practicar mucho en adquirir esas habilidades porque muchas veces no las pueden procesar bien. Y lo mismo con diferentes estados de ánimo, ¿verdad? Muchas veces eso también es difícil, desde el enojo al miedo. Por eso algunas veces algunos padres dicen, él golpea y se sonríe, o una persona se cae y él se sonríe. Entonces muchas veces hay esa desconexión, ¿verdad? Igualmente pasa si cuando estamos tratando de entrenarlos a ir al baño, si ellos no sienten que tienen que ir al baño, muchas veces va a tomar mucho más tiempo y esfuerzo y es esperado, ¿verdad? No es porque ellos lo quieran, es porque es la manera en cómo están funcionando. Entonces, cuando una persona tiene autismo, hay ciertas cosas que ocurren más frecuentemente. Uno son problemas para dormir y es tremendamente frecuente, hasta un 80%. Hemos visto en algunos estudios de que esos problemas no resuelven con el tiempo. Entonces es bien importante para ustedes, padres, si hay un niño con problema del sueño, tienen que hablar con el pediatra para que eso lo podamos mejorar. Problemas de estreñimiento también es bien común y depende del estudio. Hay estudios que dicen hasta el 80% de los niños tienen a estreñirse. Las convulsiones también, problemas de audición, dieta restringida, problemas de audición y visión, coordinación motora, obesidad y complicaciones asociadas y otros trastornos médicos. Por eso muchas veces ustedes de pronto, cuando van a una evaluación de autismo, de pronto se sorprenden que mandamos muchas otras evaluaciones, como prueba de la audición o prueba de la visión o el IEP, la escuela, todos los años está probando eso, ¿verdad? Porque queremos estar seguros de que si hay algún problema, lo vamos a identificar. Entonces, es bien importante que tengamos eso en mente. Y la dieta restringida, que puede ser no solamente es problemática para el niño, ¿verdad? Porque no está teniendo toda la nutrición, pero sabemos que muchos de esos niños tienden a ganar peso sobre el tiempo. Las familias no pueden ir a cenar a ciertos restaurantes porque el niño no quiere, ¿verdad? O tiene que tener una dieta especial. Entonces son otras afecciones que no quiero que escuchen de los pediatras que, porque tiene autismo, tiene eso. No, son cosas que se pueden tratar y se pueden mejorar. También sabemos que los niños con autismo pueden tener más problemas alérgicos como eczema o asma o alergia de alimentos. Pero también pensemos en cosas comunes que le pasa a todos los niños. Para los niños con autismo pasa un poquito más frecuente, pero un dolor de oído, ¿verdad? Yo pienso que todos hemos escuchado el niño que empieza a golpearse la cabeza y nadie sabe, la llevan donde el doctor y tiene una infección de oído o un problema de una caries. Eh, También pueden tener, como ya les dije, problemas gastrointestinales, que es uno de los más comunes con los niños en el autismo. Los niños con discapacidad intelectual también pueden tener otros problemas y esta lista es más extensiva. ¿Por qué es más extensiva? Porque muchos niños vienen con otros diferentes diagnósticos, con diagnósticos genéticos o con complicaciones en el momento del nacimiento o prematuridad. Entonces ya este grupo es más variado, pero estos niños también tienen más tendencia a tener problemas médicos. Por ejemplo, con niños con la trisomía 21, estos niños tienden a tener hipotonía, pues, tienden a tener problemas gastrointestinales, pueden tener más infecciones de oído. Entonces, por eso es bien importante, y por ejemplo, problemas de apnea de sueño. Entonces, es bien importante siempre estar trabajando con el equipo médico, estar seguro de que no se nos está pasando una de estos problemas que puede afectar el niño y el desarrollo.
Bueno, entonces si algo quiero que recuerden es que los problemas médicos frecuentemente se presentan con cambios del comportamiento. Entonces, bueno, algunos niños pueden decir me duele aquí o allá, pero de pronto esta es la presentación más común que nosotros vemos. O cambios en el sueño, ¿verdad? El niño se empezó a despertar o está durmiendo más. Recordemos los desafíos de la comunicación y de entender cómo el cuerpo se siente. Y recuerden siempre sentirse de que ustedes son los expertos del niño cuando hablen con su personal médico. Voy a hablar un poco acerca de la epilepsia, ¿verdad? Yo sé que la lista de otros trastornos médicos es largo, pero esto es algo que es bien importante. ¿Y por qué es importante? Porque es más frecuente que en la población en general. Ocurre más frecuentemente en los niños con discapacidad intelectual y autismo, que recuerde que dijimos que son los dos que usualmente tienen más problemas asociados. Sabemos que en el autismo parece ser que estos niños que tienen convulsiones usualmente son niños que también tienen incapacidad intelectual y tienden a ser más severas cuando hay esa combinación. Ustedes saben que cuando el cuerpo está convulsionando, el cerebro está transmitiendo mensajes, ¿verdad? Que no tienen ningún sentido. El cuerpo empieza a moverse o el cuerpo pierde la persona pierde la conciencia. Pero toda esta descarga tiene un precio y esta descarga tiene un precio para el cerebro. Si un niño está convulsionando mucho, puede tener problemas del cerebro y algunas veces pueden ser fatales en niños que no para una convulsión. Por eso es que es tan importante y cuando se identifica tratarla. Eh, Más o menos es la causa de muerte hasta un 30% en las personas con autismo y un 27% en las personas con discapacidad intelectual. Y se sugiere que de pronto algunos estudios han dicho que los niños con trastorno del sueño también pueden tener más convulsiones. Sabemos que hay muchas convulsiones que empiezan de noche, ¿verdad? Ocurren de noche, pero también sabemos que hay unos cerebros que están más predispuestos a tener convulsiones, ¿verdad? Porque por la manera en que están conectadas las neuronas. Pero sabemos que hay cosas que nos hacen convulsionar más fácil, si una persona no ha dormido, si está bajo estrés. Entonces se sabe que estos niños que tienen este problema sueño crónico los va a hacer inclusive más susceptibles a que tengan una convulsión. ¿Cómo reconocer la epilepsia? Yo creo que casi todos reconocemos cuando hay sacudidas involuntarias de las extremidades, pero muchas veces no se presenta así. Muchas veces se presenta con una mirada fija, están mirando en el espacio, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que siempre se le pide a los papás es llámele el nombre o estimúlelo, ¿verdad? Porque si el niño está viendo videojuegos y usted llama el nombre, pues puede que no lo voltee a mirar, pero si usted lo toca, estamos esperando de que la persona lo mire, ¿verdad? Entonces, si eso llega a pasar con sus hijos, por favor, hagan esa prueba. Algunas veces hay rigideces de músculos que pueden ser solamente en ciertas áreas, pero hay otras convulsiones que se pueden presentar muy inusualmente, como alteraciones del sueño, como agresividad inexplicada o regresión. También les recomiendo que si alguien de ustedes está preocupado acerca de una posible convulsión o un amigo de ustedes, es bien importante que hagan un video, ¿verdad? Con el teléfono en el momento en que sucede. Eso nos va a ayudar a saber si es que el niño estaba entretenido en algo más o si tenemos que estar preocupados acerca de eso. Usualmente el diagnóstico ya sabe que se necesita el electro, ¿verdad? Que les hace el electroencefalograma. Ninguna de estas pruebas se lo hacemos a todos los niños, ¿verdad? Muchos papás dicen, bueno, si tienen más riesgo, ¿por qué no se lo hacemos a todos? Porque no es 100%, ¿verdad? Algunos niños pueden que tengan una actividad eléctrica diferente, pero no tienen convulsiones. Entonces, por eso es muy importante mirar lo que ustedes ven más el electroencefalograma. Nosotros usamos el mismo tratamiento que niños con desarrollo normal. Eh, la mayoría de tratamientos que usamos pueden prevenir las convulsiones, las pueden curar, el niño puede estar bien. Eh, Usualmente se necesita trabajar con el médico porque estos tratamientos tienen problemas secundarios, ¿verdad? Pueden tener problemas adversos, pero muchas veces el riesgo de tener el niño sin medicamento es mucho más alto que tenerlo con el medicamento. A veces se necesita más de uno.
Vamos a hablar brevemente de las dificultades de la alimentación en las discapacidades del neurodesarrollo. Y pueden ser muy diferentes, ¿verdad? Para algunos niños puede ser de que tiene alimentación restringida, otros niños es que comen en exceso, ¿verdad? Y no se sienten satisfechos o tienen la pica, ¿verdad? Que la pica es colocarse objetos que uno no son para comer en la boca y muchas veces tragarlos, lo cual puede producir problemas gastrointestinales, intoxicaciones, como se imaginan. Y es los niños, por esos problemas de la alimentación, ellos están más susceptibles a tener problemas nutricionales, ¿verdad? Y ojalá hubiera solamente una condición o un diagnóstico que los va a incluir a todos, ¿verdad? Pero hay algunos niños que de pronto tienen hipotonía, ¿verdad? O tienen problemas físicos como niños con parálisis cerebral que no los que puedan comer bien, ¿verdad? O que tienen problemas orales para hacer la masticación. Entonces, que no tienen esa coordinación oral en la cara, ¿verdad? Entonces es bien diferente para cada niño. Pero muchos otros niños es por problemas médicos como reflujo, ¿verdad? Ellos pueden tener reflujo. A veces pensamos eso como un diagnóstico de adultos, pero no lo es. O estreñimiento. Si un niño está estreñido, muchas veces el apetito cambia grandemente. Entonces son cosas que son bien importantes tener de acuerdo. Si un niño comía bien y de repente dejó de comer y tiene alergias y de repente o se golpea el pecho, eso, hay que pensar en otras enfermedades gastrointestinales. em, la esofagitis es una que hemos visto más comúnmente, especialmente en los niños con autismo. Entonces, si el niño no está comiendo bien, va a haber riesgo de malnutrición. Lo mismo que si el niño está comiendo mucho, de pronto se puede ir más hacia el sobrepeso y todos los problemas de salud que hay relacionados con eso. Entonces, también debemos de pensar de que comer es la familia, están hablando, la gente está haciendo sonidos y muchas veces toda esa experiencia es de pronto mucho para muchos niños. Eh, pero siempre tener en cuenta de que el problema de alimentación no es solamente porque sea quisquilloso la alimentación, puede ser que haya un problema digestivo de base. Y eso siempre lo tenemos que tratar de identificar. Porque sabemos que los problemas gastrointestinales son más frecuentes en los niños con discapacidad intelectual y en los niños con autismo, ¿verdad? Hasta la mitad de ellos tienen problemas gastrointestinales, mientras que solamente ocurre entre un 7 a un 20% de la población general, en los niños de la población general. Entonces, como ya más o menos mencioné, estos problemas van a tener problemas conductuales, de movimientos repetitivos, irritabilidad. Entonces es bien importante de que miren esto. Quiero también hacer una pausa y decir que acá el MIND hizo un estudio que demostró que muchos de esos niños, nosotros nos enfocamos más en los niños con autismo, tenían problemas gastrointestinales pequeñitos, ¿verdad? Y pasaron los años y ya ahora tienen son casi adolescentes y siguen teniendo los mismos problemas gastrointestinales. No todos, pero hay una proporción de ellos. Entonces es bien importante de que piensen de que eso no es normal y necesitamos tratar eso, ¿verdad? Un niño no puede estar con esos problemas sin saber cómo les podemos ayudar. Em, también sabemos de que muchas veces hay cambios en la microbiota y han habido estudios que se muestra que la microbiota es diferente. Una de las teorías que se sabe es porque como los niños a veces no comen muchos productos, entonces la microbiota no es igual que la de la otra gente. Bueno, entonces, ¿cómo reconocerlos, verdad? Los reconocemos, a veces hay ciertos comportamientos, lo llamamos comportamiento abdominal. Entonces el niño empieza o a golpearse aquí, o a golpearse su pancita, o a presionarse el área abdominal contra sofás, o quiere ir al baño y empieza a estirar las piernitas, a ponerla como si fueran tijeras, ¿verdad? Todas esas cosas pueden ser muestras, o chasquido de dientes a veces en reflujo, ¿verdad? Entonces, esas cosas son importantes. Muchas veces nosotros como padres escuchamos de que hay alguien que trató gluten free y trató no darle leche a los niños y mejoró y tratamos de hacer esas dietas muchas veces por tiempo prolongado y eso puede también llevar a problemas gastrointestinales. Por eso es importante de que si
a un niño le mejoran ciertos síntomas, siempre trabajar con una nutricionista para estar seguro de que el niño está recibiendo todos los diferentes nutrientes que necesita. Y muchas veces en estos problemas va a haber una combinación entre los médicos y también los terapeutas, ¿verdad? Porque muchas veces hay problemas que también están relacionados, como en la entrenada en el baño, ¿verdad? Puede que haya estreñimiento, pero también vamos a necesitar las terapeutas ayudando en eso. Entonces, muchas veces se necesita esa combinación. Las dificultades para dormir también son muy frecuentemente. Quiero específicamente hablar del autismo, ¿verdad? Porque probablemente es el que ha sido más estudiado y sabemos que hay ciertos niños con el autismo que no hacen melatonina, suficiente melatonina. No todos, pero hay un grupo de ellos que no hacen suficiente melatonina. Y sabemos que todos necesitamos dormir. Dormir es muy importante y cada vez que hacen estudios se encuentran que es más importante para algo diferente. Es importante para el aprendizaje, para el comportamiento, es importante para sentirnos bien, para la salud en general, ¿verdad? Entonces es bien importante de que pensemos en eso. Sabemos que un niño que crónicamente no duerma bien es un niño que tiende a ser más hiperactivo y a tener de pronto más problemas de agresividad y más problemas de irritabilidad durante el día, ¿verdad? Entonces es siempre muy importante pensar en eso. Sabemos que no todas las dificultades del sueño son diferentes. Para ciertas personas es que la persona tarda mucho en dormirse, otros es de que la persona se levanta muy temprano o se despierta muchas veces en la noche. Entonces, dependiendo del problema, pues se van a hacer diferentes estrategias, ¿verdad? Pero sabemos de que no es necesariamente de que el niño no quiera dormir. Sabemos que en muchas ocasiones hay algo físico y ya se han encontrado genes que, que van a ayudar a ese ciclo circadiano, o sea que en el día estamos despiertos y en la noche estamos dormidos. Para algunos niños eso no lo controla bien el cuerpo, y esos niños se quieren estar dormidos en el día y despiertos en la noche, ¿verdad? Entonces eso va a causar un poco de dificultad. Ya les platiqué de las convulsiones que pueden afectar el sueño, incluso puede ser disminuirlo o aumentar el sueño. Sabemos que los niños con autismo tienen menos tiempo lo que llamamos REM. El REM es el estado en el sueño donde nosotros estamos soñando, ¿verdad? Hay una parte en la noche que no soñamos y una parte que soñamos. Y en ese momento los ojos se mueven rápidamente, por eso lo llamamos un sueño con movimientos de ojo rápido. Ese estadio del sueño ha sido involucrado, que es bien importante para el aprendizaje. En ese momento es cuando las personas van a poner en la mente todo eso que aprendieron en el día. Entonces sabemos que eso en los niños con autismo, ellos tardan menos tiempo en ese momento soñando, e inclusive mucho menos tiempo que las personas con neurotípicas, y a largo plazo también se ha visto de que esto puede afectar lo que es el aprendizaje y el desarrollo del cerebro como tal. ¿Por dónde empezar? Entonces esto se lo recomendamos a todo el mundo, desde los bebés más pequeños hasta los adultos. Y ese queremos ver qué es lo que estamos haciendo en el día, ¿verdad? Tenemos exposición a la luz o no tenemos exposición a la luz. Sabemos que un poquito de exposición a la luz nos va a ayudar a hacer más melatonina en la noche, a dormir mejor. Eh, el niño tiene algún otro problema, ¿verdad? O está roncando, está tratando de tomar aire con dificultad, haciendo sonidos, una apnea del sueño, o el niño las piernas se le mueven solitos, lo que llamamos unas piernas inquietas, que también son tratables. Algunas veces las personas estamos tomando bebidas que tienen cafeína, incluyendo chocolate, ¿verdad? El chocolate tiene cafeína y nos va a afectar el sueño. El té tiene cafeína. Entonces, como que mirar lo que está sucediendo en el día primero, tener siempre una rutina, tratar de hacer ejercicio, que es bien importante, pero si el ejercicio y la actividad es muy cerca a la hora de dormir, de pronto el niño no está listo para eso. Entonces, usualmente recomendamos el ejercicio temprano, en la mañana, no dispositivos.
Y yo sé que esto de pronto es un tema calloso por alguna gente, pero eso incluye la televisión. Nosotros sabemos de que eso es estimulante y una de las cosas que sabemos es que todos tenemos en la noche cuando estamos dormidos, cuando estamos en ese movimiento, ese sueño de movimiento de ojos rápidos y pasamos a un sueño donde no estamos durmiendo, hay despertares muy pequeños. Y si el niño ve que algo no está igual o la persona ve que algo no está igual o cuando se durmió, se va a despertar. Supongamos, un niño se durmió viendo televisión, 2 de la mañana, medio se despertó, no sintió la televisión, se va a despertar. O el niño se acostó a dormir y la mamá estaba al lado, bueno, la mitad de la noche medio se despierta, mi mamá no está, se va a despertar. Entonces es bien importante que tengamos eso en cuenta, nada que estimule el cerebro, apagar los dispositivos, mirar los aspectos sensoriales del sueño. Hay niños que les va muy bien teniendo cobijas bien pesadas, otros que les gusta dormir sin ropa o que la temperatura esté de cierta temperatura y tener una rutina diaria. Nosotros también frecuentemente recomendamos la melatonina. Bueno, pasemos a las afecciones de salud mental, muy brevemente. ¿Y por qué voy a hablar de la salud mental? Porque muchas veces problemas de salud mental se van a representar como problemas físicos. Yo probablemente todos ustedes les ha pasado que están nerviosos y les duele el estómago, ¿verdad? Eso igual pasa con los niños. Entonces es bien importante también que brevemente toquemos, porque esto es importante. Sabemos que es frecuente en 30 a un 40% de los niños con discapacidad intelectual. Lo que sabemos es que no se mejora si no se trata. Ha habido estudios y ve que una proporción de esos niños no mejora. Muchas veces le decimos, no, pues esperemos a ver cómo siguen las cosas. Y pues en realidad el consejo es ser más proactivos porque puede que no mejore y el niño pueda seguir no sintiéndose bien. Y sabemos de que solamente por tener el diagnóstico va a tener más probabilidad de tenerlo. Va a afectar la calidad de vida, va a afectar cómo el niño funciona el día a día, cómo aprende, cómo se comporta también. Muchas veces la ansiedad se puede demostrar de muchas maneras y va a dificultar tanto como la manifestación del estrés o algún otro problema. Entonces, reconocer estos síntomas a veces es un poco complicado en las personas con discapacidades del desarrollo, por lo que ya antes habíamos explicado, pero hay muchas cosas que ustedes les puede guiar. Sabemos de que si hay cambios en el sueño, las personas que están deprimidas y ansiosas frecuentemente tienen cambios del sueño o empiezan a dormir más o dormir menos. Usualmente eso también va con cambios en la alimentación o les disminuye el apetito mucho o les aumenta mucho. Entonces cuando ustedes están viendo sus patrones y de pronto han habido cambios del ambiente del niño y el niño está más irritable, piensen que de pronto alguno de estos problemas puede estar pasando con el niño y hay ayuda. Nosotros antes pensábamos, oh no, los niños con disabilidad intelectual, ellos no piensan en morirse o en suicidarse, eso solamente le pasa a las personas atípicas. Estábamos muy equivocados. Hay muchos estudios que han mostrado que ellos sí pueden tener, inclusive tienen más riesgo que la población general en tener ideas suicidas. Eh, y pueden, inclusive si tienen acceso a sustancias, pueden tener más problemas de tener problemas del uso de sustancias. En la disabilidad intelectual también la lista de posibles afecciones de salud mental son comunes, pero yo diría que probablemente las más frecuentes van a ser tanto como el TDAH, como también otros problemas como la depresión, la ansiedad, que son comúnmente vistos. Igualmente, en los niños con TDAH, yo sé que no he hablado mucho de ellos, lo sé en esta conferencia, pero porque la información que tenemos más es que estos niños se asocian más a otros problemas de salud mental y problemas de educación, ¿verdad? Entonces, muchos de estos niños pueden tener otra afección coexistente que puede ser desde un problema de aprendizaje, problema de conducta, pueden tener los tics que ya les mencioné, que es mucho más frecuente, o problemas del sueño. Entonces, es algo que quiero que tengan en mente.
Y en el autismo, pues sabemos de que es comúnmente asociado, sabemos de que ocurre en todas las personas en el espectro. Muchas veces estamos identificando lo mejor en aquellos niños que pueden comunicar mejor cómo se sienten, pero también en las personas que de pronto no tienen lenguaje, tenemos que estar mirando todos los patrones de comida, dormida y la irritabilidad. Estos son de pronto los más comúnmente vistos. Sabemos que la irritabilidad puede pasar. Algunas veces puede ser algo periódico que pasa y se resuelve, pero para muchos padres, la mayoría de padres con niños, especialmente en el espectro, han visto esto como un problema. Hasta el 97% muestran que los niños cambian de emociones rápidamente, van a tener problemas regulando ese autocontrol emocional, van a tener rabietas o van a presentar con agresión. Nosotros sabemos que cuando el diagnóstico de autismo va correlacionado con disabilidad intelectual, también usualmente estos niños van a tener más problemas autolesivos o de destrucción de propiedad cuando están enfadados. La ansiedad también es bien común y muchas veces es un poco diferente, es un poco difícil de diferenciarlo de problemas repetitivos o restringidos. Pero una de las cosas que yo les quiero decir es, si el niño cambia, supongamos hay niños que les gusta llevar cierta rutina, pero ahora no solamente quiere salir de la casa a cierta hora, quiere caminar de la cocina a la sala 15 veces antes de irse, y si lo interrumpo vuelve y empieza, ¿verdad? Esos cambios restringidos o repetitivos, tengan en cuenta que puede ser una manifestación de ansiedad. Los niños que ya no quieren volver a salir de la casa y que quieren evitar toda reunión social, piensen también en la ansiedad. Los niños que se vuelven inclusive más rígidos a través del tiempo, o se vuelven más sensibles a la sensibilidad, a la exposición sensorial. Digamos, el niño antes podría ir a la tienda, ahora no aguanta ir a la tienda, ahora se pone nervioso si tiene que ir a una reunión de la familia. También sabemos que los niños con autismo a veces tienen fobias específicas. ¿Qué significa eso? Son miedos que no son muy típicos, ¿verdad? Por ejemplo, los niños que tienen desarrollo típico muchas veces dicen que le dan miedo los payasos o la oscuridad. Para niños en el espectro puede ser mirar hojas de los árboles caer, o sentir el sonido de cuando la gente separa las hojas, o simplemente ver un aviso que les da miedo, o una música, que son cosas que uno diría, pero ¿por qué le da miedo a eso? Pero es verdad y puede causar mucha ansiedad en ellos. Esto fue un estudio y mostró que muchos de estos niños pueden tener hasta más de 2 diagnósticos. Entonces las presentaciones, este fue un estudio de autismo, pero yo diría que eso en la mayoría de discapacidades del desarrollo se puede presentar así. Entonces ver niños que ya evitan cosas que antes les gustaban. Antes les gustaba salir al parque, ya ahorita no lo quiere hacer. O se ve lo clásico, ¿verdad? Se ve con miedo, se ve temeroso, se aferra a los papás, pero muchas veces la presentación no es clásica. Muchas veces es salir corriendo, la huida, o empezar a volverse disruptivo, autolesivo, o tener rabietas, o volverse irritabilidad. Nosotros sabemos que específicamente para los niños más pequeñitos y a los adolescentes, en los niños en general, la depresión y la ansiedad muchas veces se ve con irritabilidad, ¿verdad? Son niños que están como bien enojados, bien enfadados, pero en realidad hay alguna explicación subyacente a ese enfadamiento. Igualmente, también lo que le quería decir es, en esta es que la depresión tenemos que tratarla porque ya hemos visto en estudios que solita no se puede y no necesariamente se va. Ya sé que les dije que hay muchísimas cosas que pueden pasar en las neurodeshabilidades del desarrollo, ¿verdad? Y les estoy pidiendo de que pongan los ojos a mirar en todo eso, pero les quiero solamente decir de que ustedes son los expertos y ustedes lo pueden, lo van a poder identificar. Entonces, sabemos que a veces hay niños que, por ejemplo, tienen un diagnóstico de autismo y al principio cuando están pequeños la dificultad es esa interacción social y hacer amiguitos.
pero conforme están más grandecitos, ahorita ya es que no pueden atender, de que se están moviendo todo el tiempo, muy hiperactivos. Entonces debemos de pensar que a veces eso se junta y a veces lo que está dando más problema no es necesariamente el mismo autismo o no es necesariamente la discapacidad intelectual, son esas otras cosas que pueden estar interfiriendo en que el niño siga progresando y respondiendo bien al tramanejo. Recuerden esas presentaciones atípicas que les mencioné. Muy importante, eso no es explicado porque el niño tenga otro diagnóstico. Entonces, si el pediatra, el médico les dice, no, es que él tiene autismo, entonces va a tener estreñimiento, no es cierto. Eh, Sabemos que va a afectar cómo el niño se siente, cómo el niño se comunica, cómo el niño funciona día a día. Es bien importante de que tengamos acomodaciones. Entonces, si ustedes van donde el médico y hay algo que es difícil para el niño, déjenle saber. ¿Sabe? Los signos vitales son muy difíciles, dejémoslo para el final, ya cuando nos vamos a ir. Entonces, ustedes son los expertos en, en los hijos y mantengan esa posición. Sabemos que las adaptaciones son muy importantes, pero también las intervenciones son importantes. Entonces, si podemos identificar esto a tiempo, podemos tratarlo. Siempre recordemos que nuestros hijos tienen fortalezas y tratar de mirar esas fortalezas y trabajar en esas fortalezas. Eh, Recordar que toda intervención que nosotros y toda idea que nosotros tengamos tiene que estar centrado en ustedes. Y quiero que piensen a veces, no es solamente que el niño no come bien, es que la familia no puede salir a un restaurante o que los papás no han dormido en años. Entonces piensen de que a veces la decisión es para toda la familia también. Queremos que todos ustedes estén bien. Todo comportamiento tiene un significado y a veces nosotros nos toca tratar de buscarle el significado del comportamiento. Eh, y siempre la participación y la educación de los padres es bien importante. Eso se ha demostrado a través de los años. Sabemos que hay tratamientos muy buenos, sabemos que hay tratamientos efectivos que han sido modificados para las personas con disabilidades. Entonces los niños pueden acceder a estos tratamientos especialmente a tiempo y ojalá sean basados en evidencia. Eso es lo que nosotros recomendamos porque si ustedes van a invertir tiempo y van a invertir bueno, todo lo que uno invierte en la terapia, que sea basada en evidencia, que sepamos que sí funciona. Quería también decirle que muchos de ustedes dicen, uy, sí, tanta cosa médica, yo quisiera ir a donde al niño al doctor, pero es tan difícil llevarlo al doctor, es tan horrible mi experiencia en el hospital, ¿verdad? Ir allá es complicado. Y nosotros sabemos que las personas con discapacidad de desarrollo van a visitar más frecuentemente los doctores. Entonces, hay que empezar a entrenar nuestros doctores y nosotros estamos haciendo parte de eso acá en el Instituto Mind, pero ustedes también pueden decirle, doctor, esto es fácil, esto es difícil para el niño. Eh, Sabemos que muchas veces las familias y las personas con discapacidades no se sienten contentas con el manejo que se le da médicamente. Entonces, a veces, si ustedes no están contentos, díganlo, tenemos que mejorar eso. Muchas cosas, especialmente para ustedes que tengan hijos adultos. Se ha visto que muchos de estos niños no reciben el cuidado preventivo igual que los niños. O sea, como que algo pasa cuando se vuelven adultos y muchos ya no hacen las vacunas, ya muchos no hacen los test del colesterol o lo que uno se hace cada año, ¿verdad? O el PAP o lo que sea. Entonces, es bien importante saber que los queremos saludables y todas estas partes son muy importantes. Y muchas veces, por todas esas complicaciones, puede que las personas puedan tener una menor expectativa de vida. Antes de terminar y para dar un paso a las preguntas, nosotros tenemos un programa acá en el Instituto Mind que es conocido como el PATH. Es un programa para la extracción de sangre con apoyo de este programa. Entonces, si la experiencia de ir a sacar sangre es malísima, o ustedes quieren que el niño nunca ha sacado sangre y quiere que tenga una experiencia buena y no cojan angustia cuando van del doctor, pueden llamar a este teléfono. Las citas solamente son los jueves, pero tenemos un equipo que van a trabajar con ustedes para hacer una visita que sea exitosa
y se le está abierto para las personas con discapacidades del desarrollo. Bueno, estos son mis pensamientos finales. Entonces, estos diagnósticos frecuentemente existen, no tienen que existir todas las veces, coexistir. Recordemos que lo que queremos que pase a largo plazo y empecemos a trabajar en esos. Es bien importante saber que todo comportamiento tiene una función y cuál es la función de cualquier conducta. Y la función puede ser que nos está diciendo el niño, tengo dolor o no he dormido bien. Siempre preparar los entornos para que ellos sean exitosos. El uso, trabajar muy cercanamente con el personal médico, pero también el uso de todos esos apoyos adaptativos. Es lo que ustedes están haciendo hoy, crear esta comunidad de apoyo. Criar un hijo, se necesita usualmente comunidades de ayuda, estar apoyados por otro. Entonces, los felicito por este paso, por venir acá un sábado y recordar siempre que los niños tienen fortalezas y que los programas deben ser basados en esas fortalezas y en lo que es importante para ustedes. Entonces, esta es la literatura, si lo quieren ver. Preguntas y gracias por la atención. The UC Davis Mind Institute was founded in 1998 with the promise to reduce and prevent the disabilities that can be associated with autism and other neurodevelopmental conditions. Every day, our clinicians and researchers make progress on that promise. Our groundbreaking research on autism, Fragile X syndrome, chromosome 22q11.2 deletion syndrome, ADHD, and other conditions associated with disability are helping affected individuals achieve their fullest potential. Please visit our website or our social media platforms to find out more about current studies, upcoming events, and how you can help make a difference.